Hola a todos, mi nombre es Alexandra Brigitte Ponciano Díaz, estudio en la Universidad Andina del Cusco, filial Puerto Maldonado, curso la carrera de Derecho en el octavo ciclo, llevando el curso de Derecho Tributario a cargo del profesor docente magíster Miguel Ángel Pumasax. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la obligación tributaria, cómo esta se exige y cómo esta llega, llega a tener su origen, ¿no? Bueno, el concepto de la obligación tributaria básicamente es en el derecho público es el vínculo que tiene el acreedor y el deudor, ¿no? Tributario, establecido por una ley que tiene por objetivo básicamente el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente, ¿no? Este nacimiento, ¿cómo se da? La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley. Esto no lo podemos encontrar en el libro primero de la ley tributaria, en el artículo número 2. Hablando de la exigibilidad tributaria, de la obligación tributaria, es básicamente cuando esta deba ser determinada por el deudor tributario desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por la ley o el reglamento, ¿no? En otros casos. A falta de este plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. Como segunda obligación tenemos cuando esta debe ser determinada por la administración tributaria desde el día siguiente al vencimiento del plazo. Para que este pago figure básicamente en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del 16º día en la que esta sea notificada, ¿no? Tenemos el acreedor tributario. ¿Quién es el acreedor tributario? Es aquel que a favor del cual se debe realizar la prestación tributaria. Y básicamente el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, ¿no? La concurrencia de acreedores básicamente son cuando varias entidades sean acreedoras tributarias de un mismo deudor a una suma que no alcance a cubrir básicamente la totalidad de la deuda tributaria, ¿no? Básicamente esto vienen a ser los gobiernos locales, los gobiernos regionales y demás entidades, ¿no? De derecho público con personalidad jurídica. Por otro lado también tenemos la prelación de deudas tributarias. Fíjense, las deudas por tributos es básicamente que las que gozan de privilegio general, sobre todo de bienes de deuda tributario y tengan una prelación sobre las demás obligaciones. Como si en el mundo tenemos al deudor tributario. El deudor tributario es básicamente la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, como contribuyente o responsable, ¿no? El contribuyente es aquel que realiza o básicamente se produce al hecho generador de la obligación tributaria. Y el responsable es aquel que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir con la obligación de esta prestación. Tenemos también a los agentes de retención y básicamente como último punto vamos a tocar el lugar, forma y plazo de pago, ¿no? El lugar básicamente de pago será el que señale la administración tributaria mediante la resolución de superintendencia o norma de rango similar. Y también el plazo es para el pago de la deuda tributaria que podrá ser prorrogado con carácter general por la administración tributaria. Todo esto lo podemos encontrar en nuestra ley tributaria en los artículos que mencioné anteriormente, ¿no? Siguiendo los puntos tenemos a los agentes de retención o percepción. Esto básicamente es el efecto de la ley mediante un decreto supremo. Pueden ser designados agentes de retención o percepción los sujetos que por razón de su actividad, función o posición contractual estén en la posibilidad de retener o percibir tributos, ¿no? Y entregarnos al acreedor tributario. Adicionalmente a la administración tributaria podrá designar como agentes de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentran en disposición de efectuar esta retención, ¿no? O percepción en otros casos. Por consiguiente tenemos el domicilio fiscal y procesal. Este básicamente se encuentra dentro de una presunción de domicilio. Tenemos 4 diferentes puntos, que es básicamente el de su residencia habitual, aquel donde se desarrolla actividades civiles o comerciales, aquel donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que básicamente generan las obligaciones tributarias, el declarado ante el Registro Nacional, Identificación y Estado Civil, RENIC en otros casos, ¿no? Esta básicamente es la presunción. El domicilio fiscal y procesal vienen a ser los sujetos obligados a inscribirse ante la administración tributaria de acuerdo a las normas respectivas, ¿no? Siguiendo tenemos la presunción de domicilio fiscal de personas jurídicas. Es básicamente aquel donde se encuentra su dirección o administración efectiva, aquel donde se encuentra el centro principal de su actividad,
aquel donde se encuentran sus bienes relacionados con los hechos que generan su obligación tributaria, y el domicilio que se representa legalmente, ¿no? Enseñándoles como tal su domicilio fiscal, este se encuentra señalado en el artículo 12. Y también tenemos la presunción de domicilio fiscal en el extranjero, que son dos que se vienen a hacer si tienen establecimientos permanentes en el país, y se aplicarán ante las disposiciones del artículo 12 y 13, como mencioné anteriormente. Los demás casos se presume como domicilio sin admitir prueba de contrario de su representante, ¿no? Siguiendo tenemos la transmisión de obligación tributaria. Esta obligación tributaria se transmite a sucesores y demás adquirientes del título universal. Estos actos o convenios por los que el deudor tributario transmite su obligación a terceros carecen de eficacia frente a la administración tributaria. En caso de herencia, la responsabilidad está limitada a valor de los bienes y hechos en los que ésta se reciba, ¿no? Tenemos la extinción de la obligación tributaria. ¿Esta cómo se da? En la obligación tributaria se extingue por los suficientes medios, ¿no? Tenemos 6 medios. Es el pago, la compensación, condonación, consolidación, con resolución de administración tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa, otros que se establezcan en leyes especiales, ¿no? Las deudas de recuperación onerosa, como lo dije anteriormente, son aquellas que constan de las respectivas resoluciones u órdenes de pago cuyos montos no justifican su cobranza. También tenemos aquellas que han sido autoliquidadas, ¿no?, por el deudor tributario y cuyo saldo no justifica la emisión de su resolución u orden de pago respectivo, ¿no? Eso es todo por hoy. Muchas gracias.